Chicas, muchachos, buenos días. Vamos a tocar el primer tema del siglo, que es el Perú en el mundo globalizado. Hasta antes de la globalización, los países mantenían cierta lejanía entre ellas, cierta independencia, entre comillas, pero de ellas. La globalización es un fenómeno de uniformización, de interacción entre los países que conforman el mundo, como que se rompen ciertas barreras, como que se rompen ciertos límites, claro, con algunas particularidades que es interesante. De ahí que hay autores que dicen que la globalización es el resultado de cómo el sistema capitalista maneja las cosas para sus intereses en desmedro de otros países, pero involucrándolos, no deshaciéndose de ellos, pero siempre manejando sus intereses de mejor manera. La globalización nos trae para nuestras realidades una serie de aspectos innovadores, sobre todo las TICs, el mundo de la tecnología, de la comunicación, etcétera, son nuevos, son más rápidos, son a veces mucho más intensos en su influencia, ¿no? Porque hay una ruptura de fronteras que inicialmente se tenían muy en cuenta. Ahora, hay algunos hechos importantes como paso previo a la globalización. Por ejemplo, a partir de 1940, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, un poco que ciertos países, como Estados Unidos, Inglaterra, pone en marcha un poco la neocolonización de una serie de países del África, con la idea de explotar sus piedras preciosas, el Medio Oriente el petróleo, América, Sudamérica, Centroamérica, un poco los minerales, plata, oro, cobre, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una intervención, ¿no? Más desembosada, a veces más descarada, con el pretexto del tema de la globalización. Otro hecho importante que también creo que marca un acercamiento al mundo globalizado es que en 1945, en plena guerra mundial, y que dicho sea de paso, también es previo ya al término de esta, es la explosión de la primera bomba atómica en el mundo contra pueblos de Nagasaki e Hiroshima, Japón, que dicho sea de paso, significa la capitulación también de Italia, Japón, Alemania, frente al otro grupo que participaba en la guerra. Asimismo, en la década de 50, cerca del 60, la invención del chip, ¿no? Que dicho sea de paso, no era todavía en tamaños nanotecnológicos, sino microtecnológicos. Como referencia, como una casuística, les refiero, por ejemplo, en ciertos países como Perú, esta tecnología también demoró un poco más. Yo llegué a ser presidente de la comisión de admisión. Los exámenes se tomaban, se embalaban y luego se procesaban en la Católica o en la UNI. Cualquiera de esos dos centros eran los centros únicos donde se procesaban, porque las computadoras eran inmensas, ocupaban casi, por decir, un cuarto, una sala, dos salas de una casa. Y era así las computadoras inicialmente, pero que también era una suerte de innovación interesante. Así como también las máquinas todavía no eran eléctricas o electrónicas, antes eran solo a teclado de una fuerza natural. Otro hecho importante es que a partir del 60 hay una suerte de fabricación en cantidad y una importación de los países del tercer mundo como el nuestro, de también materiales de esta tecnología, planchas, lustradoras, cocinas, hornos, calentadores, etcétera, etcétera. Es decir, a los países se les invade con una serie de productos industriales que nos ahorran tiempo, ¿cierto? Que nos facilitan también una serie de prácticas, pero que poco a poco también va implicando una suerte de dependencia de esos elementos, de esos instrumentos. En el 69, otro hecho importante que sucedió
fue la llegada del hombre a la luna. Entonces, así como esa, hubieron una serie de hechos que marcaron y posibilitaron la presencia, la imposición de un mundo globalizado. Por esta razón es que también hay una serie de situaciones que sería interesante referir, ¿no? Recién en 1995 la imposición de la Internet, ¿no? Y una serie de aplicativos que paulatinamente se han ido complejizando. Deben saber ustedes que el primer celular que llegó a Perú, seguro que también eso serían otras realidades, era el tamaño de un ladrillo y tenía una batería, otro similar, hasta más pesado. Y se cargaba y duraba, pues creo que el celular, la carga servía para media hora, una hora, de ahí que la gente tenía que andar prácticamente con un maletín. Ese era el teléfono celular. Y a Lima llegó inicialmente para ciertos distritos y después se fue haciendo general. Bueno, y ustedes saben que ahora ya es pues un fenómeno hasta internacional. Asimismo, otro hecho importante que hay que tener en cuenta que cambia el aspecto, el concepto del mundo es en 2001, el derribo de las Torres Gemelas. Incluso se dice que por ahí fue Osama Bin Laden y una serie de terroristas del Medio Oriente quienes estrellan dos aviones y luego se viene abajo esas dos torres, aunque otros dicen que fue una explosión calculada desde abajo. Si ustedes observan incluso una serie de vídeos de esos tiempos, la caída de esos monstruos es de manera ordenada, sin mayores desviaciones, sino es un derrumbe ordenado, de arriba para abajo, calculado, medido. Sin embargo, esto sirvió también como justificación para seguir penetrando en otros países como Irak, Irán, y una serie de países de los que se han tomado incluso propiedades de ellos. Ligado a este tema, a la globalización también, aparecen imposición de algunos organismos, ¿no? Por ejemplo, se crea a partir de estas fechas la Organización Mundial de Comercio, la OMS, que sirve de alguna manera para facilitar alguna suerte de intercambios comerciales más efectivos, de más garantía para los dueños de las empresas que fabrican, que propician este tipo de negocio. Por otro lado, también la aparición, el asentamiento de papel del Fondo Monetario Internacional, que es la que regula, que es la que permite préstamos amañados, préstamos incluso que van a someter a una dependencia casi eterna a los países, sobre todo pobres. Por otro lado, también la aparición, la presencia, la innovación y el papel referente del Banco Mundial, que es uno de los organismos que manejan los grupos de poder para beneficio propio en desmedro de los sectores más desposeídos y países también relegados. Por otro lado, en el aspecto jurídico también aparece la Corte Internacional de carácter penal o la Corte Penal Internacional. ¿Eso qué quiere decir? Perú, por decir así, un contrato, como en este caso de las organizaciones que cobran las tarifas, los peajes, ¿no? Si es que hay una discusión, si es que hay una discrepancia, estos organismos simplemente recurren a la Corte Internacional Penal y a veces el país que transgrede o que no está de acuerdo en esta suerte de acuerdos previos puede ser penado con el pago de que se duplica, se triplica una cantidad invertida, es decir, resulta muy onerosa para los países pobres. Y así se va avanzando, prácticamente desde 2005 para adelante, la tecnología avanza brutalmente, pero también eso trae una serie de desventajas que hay que entender, el utilitarismo de la gente, la psicopatización de la gente, la sexualización de la gente, el consumismo. O sea, la globalización tiene sus aspectos importantes, pero también estas conductas terribles que ha venido trayendo, el individualismo, la psicopatización. La gente
en realidad se ha vuelto cínica, utilitarista, indolente, de repente pues en desmedro de la gente sana, buena, ¿no? Podría decirle que hay algunas ventajas también, claro. Por ejemplo, el desarrollo de medios de comunicación, la internet, el cable, las películas como Netflix, el Twitter, el Facebook y una serie de aplicativos más que no podemos dejar de decir que son aportes y que resultan interesantes para este mundo globalizado. Creo que finalmente lo que hay que decir, la globalización, si era bien utilizada, si es que se tuviera un enfoque humano, creo que sería muy beneficioso para los pueblos, sobre todo atrasados. Sin embargo, la globalización también para los países subdesarrollados como la nuestra, para los pueblos postergados como el que tenemos mucho en Perú, es una desventaja, ya que por un lado no van a tener acceso, quedándose en la ignorancia, pero por otro lado también van a ser sus espacios, sus tierras saqueadas, utilizadas, incluso hasta dejarlas improductivas, ya que explotar una mina, por ejemplo, les significa pérdida de espacio, de terreno, aire, plantas, animales, porque los suelos se contaminan, los ríos se intoxican y de este modo pues se hace difícil la supervivencia de estas personas. Es lo que podríamos decir con respecto a la globalización o el Perú en el mundo globalizado. Cuando ustedes revisan allá las diapositivas correspondientes, ahí van a tener una mayor amplitud de reflexionar sobre este tema. Gracias.